Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de aquí en vuestro canal de Fernando Ferlaso, de En busca de lo enigmático. En esta ocasión vamos a tratar el tema del sueño y así como de la parálisis del sueño. Para comenzar, vamos a hacer una definición del sueño para comprender mejor y así poder entender mejor lo que es la parálisis del sueño. La palabra sueño, del latín somnus, que se conserva en los cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo, designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante este período de descanso. Etapas del sueño. En el adulto, el sueño nocturno de unas 8 horas se organiza en 4 o 5 ciclos de unos 90 a 120 minutos, durante los cuales se pasa de la vigilia a la somnolencia, estadio o fase 1, de allí al sueño ligero, fase 2, de allí al sueño lento o profundo, fase 3, y finalmente al sueño REM, fase 4. Su distribución estándar en un adulto sano es aproximadamente la siguiente: fase 1, el 5%, fase 2, el 50%, fase 3, el 20% y fase REM, el 25%. Los estados y fases del sueño humano se definen según los patrones característicos que se observan mediante el electroencefalograma, el electrooculograma y el electromiograma de superficie. El registro de estos parámetros electrofisiológicos para definir los estados de sueño y de vigilia se denomina polisomnografía. Estos perfiles describen dos estados del sueño: sueños sin movimientos oculares rápidos y el sueño de movimientos oculares rápidos, o más conocido en inglés, sueño REM. En el sueño sin movimientos oculares rápidos, la fase 1 del no REM es la transición desde la vigilia al sueño. La fase 2 del no REM se define por la aparición de complejos K y de usos de sueño, superpuestos a una actividad de base similar a la del estado 1. La fase 3 del no REM, previamente dividida en fases 3 y 4, es la fase de mayor profundidad en el sueño y se caracteriza por ser un sueño de entre 20% a 0% de actividad delta. Sueños de movimientos oculares rápidos. Estos serían los sueños REM o la fase REM. Fase 4 del sueño, conocido también como sueño paradójico, sueño desincronizado o sueño D. Se caracteriza por un electroencefalograma de baja amplitud y de frecuencia mixta similar al de la fase 1 del no REM. Se producen brotes de actividad más lenta, con deflexiones negativas superficiales, que se superponen con frecuencia a este patrón. Es habitual que se presenten de 4 a 6 períodos de sueño REM durante la noche. La actividad del electromiograma permanece ausente, un reflejo de la atonía muscular completa de la parálisis motora descendente característica de este estado. En esta etapa se presentan las ensoñaciones, fase onírica. A continuación se trata sobre las necesidades del sueño y la edad. A continuación, la función biológica del sueño. Pues fundamentalmente el sueño, dicho de una manera así sencilla, es para la eliminación de residuos celulares del cerebro, para eliminar todos esos residuos del cuerpo que durante el día hemos ido fabricando.
Durante el estado de sueño, el sistema linfático, equivalente al sistema linfático del resto del cuerpo, se activa 10 veces más en comparación al estado de vigilia, permitiendo que los residuos de las células cerebrales se eliminen con mayor eficacia. Además, el cuerpo durante el sueño entra en estado anabólico, el cual sirve para desarrollar numerosas funciones de reparación en nuestro organismo. Pasamos a los efectos del sueño. Consolidación de la memoria. Se produce la consolidación de todas esas cosas que tenemos en la memoria, pero del tipo reciente. Y se va asimilando y consolidando. Sería la fase de la consolidación de la memoria. Seguidamente el procesamiento de la memoria. Los científicos han demostrado de muchas maneras que el sueño está relacionado con la memoria. Parece que la memoria se ve afectada por diferentes etapas del sueño, como el sueño REM y el sueño de baja onda. En un estudio realizado por Born, Rush y Guys, se tomaron varios grupos de sujetos humanos. Bueno, aquí habla sobre un estudio para explicar lo que es el procesamiento de la memoria durante el sueño. A continuación pasamos a hablar resumidamente de las áreas del encéfalo implicadas en el sueño. Sería la región anterior del hipotálamo, área del prosencéfalo basal, en el caso del sueño, y la región posterior del hipotálamo, área del mesencéfalo, para la vigilia. Fármacos que afectan al sueño. La mayoría de los fármacos que influyen en el sueño pueden clasificarse en una de dos categorías diferentes. Los hipnóticos aumentan la cantidad de sueño y los antihipnóticos disminuyen la cantidad de sueño. Hay una tercera categoría que cabría introducir, la de los fármacos que influyen sobre la ritmicidad circadiana, siendo el principal fármaco la melatonina. En cuanto a las enfermedades del sueño, pues estaría la apnea del sueño, el insomnio, la narcolepsia, el insomnio familiar fatal, bueno, y con esto tenemos una visión global de lo que es el sueño. A continuación pasamos a explicar brevemente lo que es la interpretación de los sueños. Pues la interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Se trata de una práctica humana milenaria, de la que se conservan registros escritos de más de 3.800 años de antigüedad. Igualmente, algunas comunidades humanas y pueblos originarios actualmente existentes, por ejemplo, varios pueblos amazónicos, tales como los Shuar y Akwar, o los aborígenes australianos, incorporan la práctica a su sistema de creencias y organización social. A continuación cabría hablar de las manifestaciones oníricas en el pensamiento griego, en la República de Platón, como deducción de su división tripartita del alma, racional, irascible y concupiscible, las doctrinas pitagóricas, los estoicos, la oniromancia. Trata sobre la experiencia onírica, la creencia en que algunos sueños pueden predecir el futuro. El lenguaje empleado es alegórico. Existencia de profesionales de la interpretación de estos sueños.
Entonces, en cuanto a la interpretación, pues estaría el psicoanálisis. Cabe destacar en el psicoanálisis pues las elaboraciones freudianas de 1900 sobre la interpretación de los sueños no son completamente novedosas. Además de inscribirse dentro de una tradición milenaria, forman parte de la historia de la filosofía como continuación de un desarrollo que va desde Aristóteles a Hegel, en un proceso que culmina con las elaboraciones del romanticismo alemán, y que, aunque desde múltiples vertientes, confluyen para describir una idea básica. Es probable que los sueños tengan un significado, y que ese significado se pueda estudiar. Para el psicoanálisis, la interpretación de los sueños es una herramienta poderosa en la exploración del inconsciente. La interpretación en psicoanálisis no es una técnica independiente, no debe contaminarse con actitudes supersticiosas, proyectivas o paranoicas. No debe ser en ningún caso sugestiva. Se trata de interpretar lo que sale a través de la formación inconsciente y no de inducir asociaciones. No debe permitirse la interpretación salvaje o silvestre, es decir, debe ser una interpretación reflexiva y seria que hace un analista, apoyándose en la observación de la estructura psíquica del sujeto, así como del análisis de sus resistencias, de lo reprimido, de las repeticiones y de las formas y mecanismos de retorno que tiene lo reprimido. La interpretación se complementa con la construcción. Según Freud en 1937, y es una actividad del analista que realiza en la cura, orientada a reconstruir la historia del sujeto, particularmente en sus aspectos infantiles e inconsciente, entregando coherencia global a dicha historia. En este marco preciso se inscribe la técnica de interpretación de su actividad onírica. Las asociaciones del soñante y la situación transferencial, la participación del ello y del yo en la formación de sueños, el sueño como guardián del dormir y como cumplimiento del deseo, sueños típicos, realiza una serie de los principales, un listado de los principales sueños, como los sueños de asaltantes nocturnos, de persecución por animales, sueños de caída, sueños de desplazamiento dificultoso por espacios estrechos, generalmente angustiosos, sueños de movimiento en el agua, nadar, flotar, bucear y en el aire, volar y elevarse, sueños en el que hay un viaje importante pero se pierde el tren, el avión o algún otro medio de transporte, sueños de examen o prueba relevante que se tiene que rendir en los estudios, sueños en que el soñante se ve a sí mismo desnudo y se avergüenza por ello. A raíz de toda la teoría de Freud, pues aparecen unos símbolos oníricos en los cuales se intenta o se establece una relación entre el símbolo onírico, los elementos manifestados en el sueño, y la idea latente, lo que se suele simbolizar. En este sentido, pues, cuando hay elementos como, por ejemplo, el rey, el gobernante, el príncipe, el sol, equivaldrían o se relacionarían en la idea latente de padre. En la figura de la reina, diosa, la luna, harían alusión a la madre. La extracción o caída de muelas y dientes, la caída del pelo, las mutilaciones y cortes en el propio cuerpo, harían referencia a la castración.
el viaje, partir, ausencia, abandono, querrían decir pues sueños relacionados con la muerte. El bailar, cabalgar, nadar, subir, sueños relacionados con el acto sexual. Así, cajas, cofres, bolsos, habitaciones, cuevas, barcos, minas, jardín, harían referencia a los genitales femeninos. Los puñales, cuchillos, espadas, fusiles, pistolas, cañones, corbatas, sombrero, brazo, mano, pierna, pie, harían referencia al pene. Sumergirse y salir del agua, puente sobre el agua, rescatar a alguien del agua, haría referencia al nacimiento, al convertir en madre a una mujer. Parásitos, pequeños animales, haría referencia a los niños. Los dulces, las golosinas, al placer sexual. Los tacones, araña, a la madre fálica. A continuación, cabría destacar la psicología analítica en los sueños en la psicología de Jung. De entre todos los sucesores de Freud, Jung fue el que se ocupó más a fondo de la interpretación de los sueños. En él se habla del sueño como manifestación del inconsciente. Se realiza la pregunta de desfiguración o configuración simbólica, cumplimiento de un deseo o autorretrato, de la preservación del sueño a la función compensatoria. En el sueño, sobre la función compensatoria de los sueños, el sentido de los sueños y su interpretación, la interpretación de los sueños y la situación de la consciencia, y la asimilación del sentido del sueño. A continuación y por último pasamos a hablar de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos, sueños REM, y aquellos que mantienen el estado de alerta. Se considera que ocurre por lo menos una vez en la vida a un porcentaje muy alto de la población, entre el 50 y el 60% según los diferentes estudios que se han realizado. Aparece de forma repetida en el mismo individuo en el 3-6% de las personas. Las causas, pues se han descrito varios factores que pueden asociarse a parálisis del sueño, entre ellos los horarios irregulares, por ejemplo por trabajos nocturnos, síndrome del cambio rápido de zona horaria, el jet lag, privación de sueño y la postura de dormir boca arriba. La teoría más aceptada para explicar el fenómeno es que se produce una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos, sueño REM, y aquellos que mantienen el estado de alerta, por lo que el individuo se despierta pero permanece en el estado de relajación total
característico del sueño REM. A continuación, dentro de las características clínicas, pues si la parálisis del sueño se produce en la fase de adormecimiento, se denomina forma predormicional o hipnagógica, y si tiene lugar al despertar, es la forma postdormicional o hipnopómpica. La mayor parte de las personas afectadas presentan únicamente episodios aislados a lo largo de su vida. Sin embargo, el trastorno puede tener lugar de forma repetida y asociarse a otros síntomas, como crisis de sueño a lo largo del día y pérdidas bruscas del tono muscular, la catalepsia. En este caso, la parálisis del sueño es considerado uno de los síntomas de la enfermedad denominada narcolepsia. La narcolepsia, también conocida como síndrome de Jelinek, es una enfermedad autoinmune cuya prevalencia en la población es muy baja. Se caracteriza por la presencia de exceso de somnolencia irresistible durante el día. Puede causar cataplejía, alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, etc. Los distintos tipos de lo que son las parálisis del sueño serían las formas aisladas de parálisis del sueño, la forma familiar, la forma asociada a otra patología. El diagnóstico se basa en la historia clínica y los síntomas del paciente. Diagnóstico diferencial, pues la parálisis del sueño debe distinguirse de otros procesos que pueden dar síntomas parecidos, entre ellos los siguientes: terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, trastornos por sueño angustioso, sueño lúcido. A continuación, las características cualitativas de la experiencia. Se producen alucinaciones táctiles, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, sensación de presencia. Es la sensación de una o varias presencias en la casa, a las que se considera como intrusos. Se acompaña de aprensión y temor. Se presupone la presencia sin necesidad de corroborarlo sensorialmente. Sensación de pánico que puede manifestarse como dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si fuera estrangulado y sensaciones de sofocación y asfixia. A continuación, pues, pasa a explicar lo que es el tratamiento para las parálisis del sueño, en el cual se explica cómo el principal método de tratamiento es la adopción de unos hábitos de sueño adecuados, lo cual incluye acostarse y levantarse según un horario lo más regular posible, pasar en la cama el número de horas adecuadas, ni más ni menos, evitar las siestas prolongadas durante el día y no acumular privación de sueño. En la mitología, pues desde el punto de vista mitológico, las parálisis del sueño es atribuida a diversos sucesos paranormales, tales como súcubos e íncubos, es decir, demonios que toman la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones introduciéndose en sus sueños y fantasías. Coloquialmente, en algunos lugares la gente llama a esta afección subida del muerto, y la relación con personas fallecidas que vuelven del mundo de los espíritus. Espíritus o fantasmas que inmovilizan a la persona. Seres extraterrestres que realizan experimentos o abducciones. Experiencias extracorporales o viajes astrales. Entidades sobrenaturales procedentes del inframundo, provocando intencionadamente por personas que practican la brujería, tal como se afirmó en los juicios de Salem. Y por último, el vampirismo,
El fenómeno estaría provocado, según esta explicación, por ataques de vampiros que ingieren la sangre de la víctima. Conceptos relacionados con las parálisis del sueño pues sería la alucinación hipnagógica, la alucinación hipnopómpica, efialtes, la enfermedad, la clasificación internacional de los trastornos del sueño, el movimiento ocular rápido, la narcolepsia y el terror nocturno. Paso a mostraros una serie de imágenes que hacen referencia tanto al sueño como a la parálisis del sueño. Aquí se puede ver cómo en la parálisis del sueño pues se produce una sensación como de que algo, algún ser o alguien te está atrapando y no te deja moverte, te imposibilita todo tipo de movimiento muscular. Una sensación de angustia, de ahogo. Son muchas las ilustraciones que muestran acerca de la parálisis del sueño. Se ha dado muchos significados fuera de lo que es la explicación médica, pues multitud de significados y de posibles causas de esta parálisis del sueño. Los factores de riesgo y su prevención. Bueno, y con esto espero que os haya gustado y que sirva a modo de explicación de lo que es la parálisis del sueño, comprendiendo mejor el sueño, todas las fases del sueño y luego lo que es la interpretación de los sueños. Y por último, lo que os he hablado sobre la parálisis del sueño. Espero, como ya digo, que haya sido de vuestro interés y os espero en un nuevo capítulo de este vuestro canal de Fernando Ferlaso, En busca de lo enigmático. Un abrazo